Hola, muy buenos días. Soy Javier Pérez, uno de los dos ayudantes de transferencia de calor. Y debido a un recambio de programación de última hora, hoy voy a ser yo la ayudantía. Eh, la ayudantía del día de hoy va a ser de flujos de calor por los distintos mecanismos de transferencia de calor, ya que es lo único que han visto. Y desde este momento les digo que en realidad esta ayudantía va a ser bastante simple en cuanto a cálculos y conceptos, debido a que la materia que han pasado es bastante poca. Ok, veamos. Un poco de repaso de la materia respecto a lo que pasaron ustedes y hablamos de los tres mecanismos de transferencia de calor clásicos, o en realidad los que vamos a estudiar en el curso, sería la conducción, la convección y la radiación. La conducción, voy a leer, es el mecanismo de transferencia de calor que ocurre cuando la energía térmica es traspasada por los enlaces químicos. Obviamente, al estar relacionado justamente al tema de los enlaces químicos, ocurre con mayor intensidad en sólidos, ya que ellos tienen las moléculas más cercanas y los electrones de valencia saltan desde un punto a otro y así transfieren la energía térmica asociada. La convección es el mecanismo de transferencia de calor que ocurre en un fluido en movimiento. Esta definición, aunque es bastante simple, es bastante buena, ya que, por ejemplo, en los termopaneles donde existe aire confinado sin movimiento, en realidad lo que ocurre es una conducción, no una convección. Para que ocurra una convección, sí o sí necesitamos que exista un flujo de, de flujo de fluido, bueno, un flujo en movimiento, ya que en caso de no estar en movimiento, como les decía, es conducción. Y la radiación, que es la onda electromagnética correspondiente a un cuerpo que posee temperatura, por lo tanto cualquier cuerpo que posea temperatura emana radiación y es solamente una parte del espectro electromagnético total. De hecho, seguramente ustedes habrán visto en clases que la radiación térmica, dentro de sus subgrupos, posee el espectro electromagnético visible. Por lo tanto, no es tan mala idea ni es tan descabellado ver la temperatura de un material por el color que éste posee, ya que los colores están asociados a longitudes y frecuencias de onda. Por lo tanto, los colores que están más cercanos a ciertas intensidades tendrán asociadas radiaciones térmicas distintas. Bien, pasemos. Las ecuaciones importantes para esta ayudantía en particular son las siguientes. Flujo de calor por conducción, la denominada ley de Fourier. Q sub k, debido a que si le pongo Q sub c se va a entorpecer el tema y podríamos confundirlo con flujo de calor por convección, nada más que por eso. Q sub k entonces será el flujo de calor por conducción, es igual a menos k. K es la conductividad térmica del material por el área de transferencia de calor, por la derivada de la temperatura respecto a un eje X. Respecto a un eje X, si estamos trabajando netamente en solamente un plano, un eje coordenado, ¿ok? Y podría ser eje Y, podría ser eje Z, dependiendo de cuál plano estemos trabajando, con cuál eje estemos trabajando. El flujo de calor por convección es la ley de enfriamiento de Newton. Q sub C, ahora sí, va a ser igual a H, que se denomina... eh, se me olvidó. Bien, Javier. Vamos a editar esta parte. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo se denomina esta cosa? Coeficiente convectivo, ahí sí. Q sub C entonces será igual al coeficiente convectivo H por el área de transferencia de calor, por la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura de flujo libre. Eh, T infinito, debido justamente a lo último que dije, debe ser la de flujo libre. Recuerden que las capas de los fluidos van variando tanto en su velocidad como en su temperatura. Y el caso del flujo libre es donde ya no hay incidencia de la capa límite dentro de su velocidad ni temperatura. Por eso U infinito es la velocidad de flujo libre y T infinito es la temperatura de flujo libre. Y el flujo de calor por radiación, que es la ley de Stefan Boltzmann, que será dependiendo del caso en el que estemos trabajando, tendrá diferentes formas la ecuación. El calor emitido por solo un cuerpo debido a su temperatura es simplemente sigma, que sería la constante de Stefan Boltzmann, por el área de transferencia de calor nuevamente, y la temperatura elevada a la cuarta. Y en el caso de que hayan dos cuerpos negros intercambiando calor, el calor va a ser la constante de Stefan Boltzmann por el área por
la diferencia de temperatura de cada uno de los cuerpos, todo esto a la cuarta. En caso de que exista un cuerpo gris con un cuerpo negro, hablaremos de la misma ecuación anterior, solo que le agregamos la emisividad del cuerpo gris, que sería la fracción que emane dicho cuerpo en comparación a un símil de cuerpo negro. Veamos los ejercicios. El ejercicio número 1 lo voy a leer. Una placa plana de 7,5 centímetros de espesor presenta una temperatura de 90 grados Celsius en una de sus paredes y de 256 grados Celsius en la otra. La conductividad térmica de la pared es de 12 watts metro cuadrado, no, 12 watts metro Kelvin, perdón. Y un esquema del problema y la ecuación diferencial que lo modela se presenta a continuación. Como bien se puede apreciar en la figura, esto simplemente sería una representación bastante burda. Esta es una placa, perdón. Una placa que en un extremo tiene una temperatura y en el otro extremo tiene otra. El eje X lo puse yo de manera arbitraria. Hay gente que prefiere poner el inicio del eje X al medio. Hay gente que prefiere trabajar hacia los negativos y poner el inicio del eje X en el extremo derecho. Yo en particular me acostumbré a trabajar con el eje puesto en el extremo izquierdo y siempre hacia abajo para trabajar en los números positivos, ya que los números negativos me molestan un poco. Y en el caso de la ecuación diferencial que lo modela, es una ecuación de segundo orden, eh, lineal, homogénea además, por lo tanto su método de solución no debería ser complicado, de hecho es de variables separables. Siendo t de x la distribución de temperatura a lo largo del eje x, obviamente sería la distribución como varía la temperatura, y nos piden calcular la expresión que representa el flujo de calor por unidad de área en cualquier posición de la placa. Ok, hablemos un poco antes. Obviamente la solución de la ecuación diferencial va a ser una representación que tenga solamente dos constantes asociadas. Recuerden que las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen solamente dos constantes asociadas. Y esas dos constantes asociadas las podremos calcular con las condiciones de borde. En este caso, las condiciones de borde son las temperaturas. Por lo tanto, nosotros conocemos cuánto vale la temperatura en el inicio y en el final. Esto lo van a conocer con mayor detalle seguramente el día de hoy, antes de la ayudantía, debido a que esta ayudantía debería ser mañana a las 11:20. Perdón, hoy es 27, mañana va a ser martes, la tienen que ver ustedes. Entonces van a encontrar la definición de las condiciones de frontera, y una de las condiciones de frontera, que sería la de primer tipo, habla sobre la temperatura en los extremos. Es la condición de borde más clásica, la más simple, y sirve para calcular las constantes de manera rápida. La solución del problema, por lo tanto, es la siguiente. Obviamente debemos resolver la ecuación diferencial. Como yo les decía, la solución de la ecuación diferencial es un perfil de temperatura lineal. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es igual a 0. Eso representa a que la función original es una ecuación lineal. Una vez obtenido dicho perfil, se deben utilizar los valores conocidos: t de 0 igual a 256 grados Celsius y t de 0,075 igual a 90 grados Celsius. Yo trabajo en sistema internacional, ustedes pueden no trabajar en sistema internacional siempre y cuando tengan en cuenta que trabajaron en otro sistema, ya que más adelante van a tener que reemplazarse ciertas magnitudes y es mejor que lo trabajen todo en sistema internacional, ¿ok? Ciertas unidades, perdón. Luego, la temperatura a lo largo del eje X será una función lineal que encontramos cada uno de los valores por un sistema de 2×2 y llegamos a que la temperatura es menos 6640 tercios por X más 256. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, con el perfil de temperatura podemos calcular el perfil del flujo de calor, ya que tenemos la función de la temperatura y tenemos cuánto vale la derivada. De hecho, voy a devolverme un poco. La derivada es igual a A, ¿no? De t a de x igual a A. Y el valor de A lo tenemos calculado ya y es menos 6640 tercios. Luego entonces reemplazando y teniendo además la conductividad térmica, llegamos a que el flujo de calor posee un valor constante, no varía a lo largo del eje, y su valor es de 26.560 watts sobre metro cuadrado. Obviamente, esto significa que hacia el eje, el flujo de calor hacia los números positivos va perdiendo calor, por así decirlo, va cediendo calor. ¿Ok? Por eso el signo negativo del cálculo
y este signo negativo se complementa con el otro signo negativo y nos da que en realidad el flujo de calor es positivo hacia el eje X. ¿Ok? No hay mucha más complejidad. Ejercicio número 2. Un día de verano se han medido las temperaturas iniciales, interior y exteriores de la pared de una casa y además se han registrado las temperaturas ambientales de interior y el exterior. El flujo de calor por unidad de área se ha medido con un software, con algún aparato, y su valor es de 49 watts metro cuadrado. Nos piden calcular los coeficientes convectivos de transferencia de calor. En el exterior, la figura demuestra que la temperatura ambiente del exterior es 32 grados Celsius y la temperatura superficial del exterior son 28 grados. Y en el caso del interior, la temperatura ambiente interior son 20 grados Celsius y la temperatura superficial interior son 25 grados Celsius. La solución es bastante simple, de hecho es un cálculo directo y tenemos que simplemente acomodar la ecuación original para que despejemos de una vez el coeficiente convectivo y recordar entonces que al dividir el flujo de calor por el área nos da un flujo de calor por unidad de área. La única consideración que se debe tener en este caso es que el coeficiente H sub E, que sería el coeficiente convectivo exterior, en su parte superior presenta un signo negativo, ya que en el fondo acá lo que está pasando es que la superficie está cediendo calor, no ganando calor. Por lo tanto, se tiene que tener el signo negativo para que los coeficientes convectivos en realidad nos den un valor positivo. Como yo les decía, acá simplemente reemplazar y tendríamos que el coeficiente convectivo interior es 9,8 watts metro cuadrado Kelvin y el coeficiente convectivo exterior es de 12,25 watts metro cuadrado Kelvin. Si van a su tabla del libro del texto guía o a la tabla que adjuntó el profesor en la clase anterior, se darán cuenta que estos son valores para convecciones naturales en aire, que tiene lógica debido a que esto no tiene ningún flujo, no se mencionó que hubiera ningún ventilador ni nada por el estilo. El ejercicio número 3, el ejercicio de radiación, y a mí me parece el más simple de todos, donde debemos calcular el flujo de calor por radiación entre una placa de área unitaria y el ambiente considerando los siguientes casos. Son dos. A. La placa es un cuerpo negro y el ambiente también. Y la temperatura de la placa es de 35 grados Celsius y la del ambiente de 20 grados Celsius. Y B. La placa es un cuerpo gris y el ambiente que lo rodea un cuerpo negro. Considera las temperaturas iguales a las del punto anterior, o sea, la placa 35 y el ambiente 20, y la emisividad de la placa de 0,8. Recuerden que la emisividad es una proporción, por lo tanto no tiene ninguna unidad de medida. Ok, la solución es llegar y aplicar la ecuación. La única precaución que se debe tener es que la temperatura tiene que estar en unidad absoluta, no puede ser en grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura 1, que originalmente eran 35 grados, la pasamos a Kelvin y nos da 308 Kelvin. Y la temperatura 2, que originalmente eran 25 grados Celsius, la pasamos a Kelvin nuevamente y nos da un total de 293 Kelvin. En caso de que nosotros estemos trabajando en sistema inglés y nos diera la temperatura en Fahrenheit, en grados Fahrenheit, deberíamos traspasarla sí o sí a grados Kelvin, a grados Rankine, que es el absoluto de los grados Fahrenheit. Pero la constante de Stefan Boltzmann debería variar, ya que la constante que nosotros conocemos, que tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 metro cuadrado Kelvin, watt metro cuadrado Kelvin, disculpen, solamente sirve en el caso de que nosotros estemos trabajando en temperaturas Kelvin. Si nosotros trabajáramos en temperatura Rankine, repito, nuestra constante variaría. Ok, de esta manera el valor del calor es simplemente aplicar 5,67 por 10 a la menos 8 con todas las unidades de medida que tiene la constante de Stefan Boltzmann por 1 por un metro cuadrado, que es el área unitaria de la placa, por 308 a la cuarta menos 293 a la cuarta. Eso nos da un resultado en Kelvin a la cuarta, dando un resultado de que el calor es de 92,372 watts. Si lo comparamos con los calores anteriores, este calor es bastante alto. Y de hecho, bastante bajo. Y de hecho la radiación no va a ser una complicación a menos que tengamos temperaturas muy altas. Recuerden que al ser las temperaturas a la cuarta, una pequeña variación en la décima o la unidad de la temperatura ya no estaría trayendo una incidencia bastante grande. Por lo tanto, en temperaturas muy altas, la radiación incluso es el mecanismo de transferencia de calor dominante en un proceso.
Vamos a la letra B, al ser el mismo problema prácticamente, lo único que cambia es la emisividad, entonces nosotros podemos decir que en realidad el resultado de la letra B es el mismo resultado de la letra A, solo que debemos multiplicarlo por la emisividad, que es 0,8, dándonos en total un flujo de calor de 73,897 watts. ¿Ok? En la ayudantía, en la reunión Zoom, que viene a continuación de esta ayudantía, discutiremos algunas dudas o algún problema que se haya tenido en este video, y además se les dará un trabajo para que ustedes suban a la plataforma USACH virtual, que posteriormente tendrá algún grado de incidencia en alguna evaluación. Eso es todo.